Bueno, quedó el debate y seguramente durante los próximos días seguiremos, pero está con nosotros Daniel Pepa, colega a la mañana tempranito junto a Marce están en Radio LT7, porque bueno, esta semana se habló mucho del tema de las retenciones al punto tal que, bueno, con la de los granos pasó que en 3 días se agotó el cupo y había incertidumbre en qué iba a pasar con la de las carnes y el propio vocero publicó que para las carnes aparentemente no había cupo. Así que bueno, ¿por dónde empezamos a analizar esto? ¿Cómo estás? Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal, Cristina? El gusto de saludarte a vos y a todos los compañeros aquí en el canal. Bueno, es difícil A vos todas pasar. las noticias te agarraron medio justo en una jornada en Paso de los Libros donde estaban Sí, hablando de carne, igual entre otras déjame cosas, ¿no? déjame decir que es muy difícil pasar de un tema tan serio como el que están debatiendo, que es un tema medular en el país, a un tema que es económico y que es repetitivo en esta relación campo-gobierno que se da con muchas vicisitudes, pero donde lo ideológico también prima mucho, porque este tema de las negociaciones entre exportadores y el gobierno fue de siempre. Lo que pasa es que yo nunca, en los años que tengo de periodista agropecuario, recuerdo algo tan burdo y tan descarado como se dio en esta circunstancia, ¿no? Me parece que hay que señalarle a la gente cómo se dieron los acontecimientos, es decir, el gobierno nacional en la necesidad de tener divisas y en la desesperación, porque esto se dio incluso horas antes que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos comunicó mediante el Twitter que iba a ayudar a la Argentina. Independientemente de eso, tomaron la decisión desesperada de hacerse de divisas. Y esos famosos 7.000 millones de dólares era una necesidad que tenía el gobierno para contrarrestar lo que estaba pasando, que era una crisis económica muy seria que ahora, usted lo hablaba recién en el plano económico, ha caído el dólar, subieron los bonos y parece que fuera una engaña pichanga, pero lo concreto es que ese fue el motivo del gobierno. Después, fue muy extraño como se dio, Cristina, porque se tomó la decisión de eliminar las retenciones, es decir, de pasar, vamos a contarle a la gente, de una alícuota de 26% en la soja a Cero. 0%, a 0%, cuando el presidente había bajado de 33 a 26 y se decía que no era posible bajar las retenciones por un tema de déficit fiscal. Bueno, increíblemente se bajó de 26 a 0, es mucho. Y todos pensamos, con Marcelo lo hablamos en la radio muchas veces, que esto iba a durar hasta cerca de las elecciones, porque tenía como un fin electoralista, digamos. Pero lo raro, que el campo creo que se sintió engañado, es que duró muy poquito tiempo, fue increíble lo poco que duró, y ahí hubo alguna maniobra que se vienen horas complicadas, y esto es información pura. Mañana lunes se reúne la mesa de enlace del campo con el secretario de Secretario de Agricultura, Agricultura. Sergio Iraeta, que es un cuarta línea, no decide absolutamente nada. Hoy la política agropecuaria nacional está en manos del titular de ARCA, es decir, el titular de la FIP, para que la gente entienda, es el dueño de la política agropecuaria. Es el 2 de Caputo, que es Juan Paso, que ahora lo mandaron a salir a los medios a hablar del tema y a sopesar todo esto, a suavizar la cuestión. Esta reunión de mañana, Cristina, es clave porque se está manejando, y Tito me va a ayudar un poquito con los conocimientos que él tiene, se está manejando la aplicación de la ley Martínez-Raimonda, Eso. que es una ley que se aprobó en el año 2007 que establece que si vos no tenés los granos que declarás, debés pagar la alícuota que está establecida y no podés hacer uso de esa rebaja de las retenciones. Eso se hizo para evitar que se utilizara justamente esa trampa. A ver, para explicarnos, vos decís que a ver, este agotamiento del cupo que hubo en 3 días a precio subsidiado, decimos, a retención subsidiada, retención cero, no es para exportar granos que ya existen, sino que se llenaron como... Completamos planillas, pero no Claro, tenemos vamos a todavía no contarle, materia ¿Cómo es prima. la operatoria? vamos a ¿Por qué contarle a yo la te puedo gente. vender algo que no tengo? Lo que yo me inscribo, primero que nada y fundamental, Acá no estamos hablando de productores, sino de no, primero, agroexportadoras, ¿no? vamos a situar el tema. El productor no exporta.
Bien. El que exporta es la agroexportadora. El productor le vende, o el acopiador, le vende al exportador, Sí. a la agroexportadora. Sí. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Eso se da de la siguiente manera. Ellos inscriben, como dice Marcelo, las declaraciones, lo que se llama DJBE, Sí. declaraciones de venta jurada de venta al exterior. Esas declaraciones se llenan por X cantidad de dinero. Entonces yo las lleno por 7.000 millones de dólares, pero no tengo los granos. Juan Paso, abiertamente, en ese streaming carajo creo que fue, declaró que las exportadoras no tenían los granos. Entonces, si no tienen los granos, ¿quién tiene los granos? El productor. Cuando le compre los granos al productor, le va a comprar con retenciones. Claro. Entonces el productor va a pagar el 26% y el exportador vivo hizo un pingüe negocio porque pagó cero. ¿Y esto no lo sabía el gobierno? O sea, fue Esto ingenuo. evidentemente, yo te lo contaba en la radio, sí. Hubo una negociación previa entre Caputo y las agroexportadoras. Es más, si se aplica la ley Martínez-Raimonda, se puede llegar a pedir o a denunciar a Milei y a Caputo por no cumplir con los deberes del funcionario público. Porque si no aplicás la ley Martínez-Raimonda, estarías incumpliendo con los deberes del funcionario público. Eso no va a pasar. ¿Esa es una ley vigente? ¿De cuándo sí, es claro. esa ley? 2004, 2006. Si ahora voy a ser de abogado del diablo, voy a ponerme del lado de los exportadores. Los exportadores, ¿qué dicen, Cristina? Dice que esta ley no se aplica porque no hubo un aumento de alícuota, sino que hubo suspensión temporal. Y esa va a ser el artilugio que van a emplear los agroexportadores. Para decir que están exentos de la... Porque esta ley, ¿qué implicaría si se aplica? Implicaría que tiene que pagar la alícuota del 26%. Claro. Bien. Y no... no aprovechar ese es el término, el 0%. Bueno, pero ese es el punto algunos fundamental. agroexportadores dicen que también se les permitía vender así como dólar a futuro, granos a futuro, que eso estaba dentro de los permitidos. Y entonces algunos arriesgaron. Sí, lo que dice Gustavo Idíora, que lo declaró hace poquito, es que ellos trajeron esos 7.000 millones de dólares del exterior haciendo un esfuerzo muy grande y que salvaron al país de esa forma. Pero están haciendo un negocio, porque de esas declaraciones juradas que hicieron, no están pagando la alícuota de exportaciones. El campo está muy enojado, pero el enojo, ¿sabes qué? No hablamos del productor, o sea, cuando hablamos del campo, las agroexportadoras no forman parte, no. otro eslabón. La agroexportadora es la que exporta y no es el campo. Lo que nosotros llamamos el campo, yo lo divido en dos partes. Las entidades que integran la mesa de enlace y el productor que está en la chacra, bueno, que está laburando en el campo. Que tenía actores que hasta acá militaban con Javier Milei y hasta se habló de la integración de su gabinete con representantes de la mesa de enlace, ya no están tan contentos con el presidente. No están contentos, Marcelo, pero no es el peronismo el que está gobernando. Y como no gobierna el peronismo, no va a pasar absolutamente nada, porque hay una cuestión ideológica. Yo tengo años en esto y lo he visto, y hay una cuestión ideológica clarísima. La relación que tiene la mesa de enlace con este gobierno es buena, como fue con Macri. No es buena cuando gobierna el peronismo. ¿Usted ha visto algún tractor, alguna protesta? Esto tan burdo en un gobierno peronista hubiera sido un escándalo. Sí, y sin embargo no lo fue y no lo es. Mirá si un funcionario peronista le dice como le dijo Paso, y si no están contentas no vendan, si no les gusta el precio no vendan. Claro, Paso dijo dos cosas, Tito, dijo eso y dijo además que los exportadores no tenían los granos. Eso daría lugar a la aplicación de la ley Martínez-Raimonda. Después hay que ver los artilugios judiciales. La defensa, por decirlo. ¿Cuándo se reúne la mesa de enlace? Mañana a las 3 de la tarde, en Paseo Colón 982, con la Secretaría de Agricultura, que no va a haber poder de decisión, no va a haber nada. Va a tratar de calmarlos un poco. Va a ser pour le galerie, porque el que corta el bacalao, como decimos, es Caputo y Paso, ¿no? ¿Y el gobierno podría sacar alguna otra medida que convenza? Bueno, es interesante lo que planteas, porque la mesa de enlace, concretamente CRA, que es Confederaciones Rurales Argentinas, que es, yo diría, la entidad más representativa del universo del campo, porque son todas las sociedades rurales del interior profundo, es decir, la sociedad rural de Corrientes integra CRA, y están planteando que hace una postergación hasta el 31 de octubre, que hace un cambio de parte del gobierno, que yo no sé si el gobierno no lo hace, porque ahora como tiene la ayuda del 5.000 y pico millones de Estados Unidos,
Capaz que el gobierno dice, bueno, no me voy a quemar con el campo. En vez de enemistarme en época Seguro. crucial, la habilito. Perfecto. Con las carnes, ¿qué pasa? Bueno, eso es interesante. La retención es cero. El día lunes a la mañana nos desayunamos con la retención es cero para los granos. Se ve que alguien se dio cuenta, che, se olvidaron de las carnes. Al mediodía o a la 1 de la tarde sale la retención es cero para la carne, pero sin cupo. Es decir, retención es cero para la carne bovina y aviar sin cupo. Nosotros, como tú contabas, estábamos en Paso de los Libres y estábamos con la gente, los exportadores de la carne, que Mario Ravetino es el más importante, sería el idígora de la carne, es el hombre más poderoso de Consorcio ABC, nos dijo abiertamente, me acabo de comunicar con el gobierno, no sé con quién habla, y salió un posteo de Adorni, posterior a esa conversación de Ravetino, donde Adorni dijo, aclaramos que para la carne sigue retención en cero. Pero no tenía sentido, Cristina, porque eran decretos diferentes. Lo aclaran, y te digo más, si no hay prefinanciación para la carne, no tiene sentido tampoco que le des changuides, para decir de alguna forma. Tampoco el plazo es muy poco el plazo. El plazo hasta el 31 de octubre no te da tiempo Eso, para la carne, A ver, explicarlo es eso, la carne totalmente- necesita... Y necesita prefinanciación, y necesita el plazo que maneja. O sea, no hay acopio, así como dicen los granos, Claro, no hay, no hay no acopio. hay vaca, no hay carne. Es más, la carne, porque algunos vivos quieren que esto no pase, no hay mercado futuro, como hay en los granos. Claro. Yo no puedo saber cuánto vale la carne. En el grano sí, porque yo ya sé cuánto vale la soja en noviembre. Claro. Es- Te pregunto, bueno, 7.000 millones logró el gobierno con esto de las cerealeras, ¿no? ¿Cuánto podría ingresar por la exportación de carnes? Estamos hablando de otros montos, otros valores, otra realidad totalmente distinta. Sí, son montos incluso en algunos casos superiores. Sí, sí. Estamos O sea, hablando que la tonelada, por ejemplo, que se le vende a China es de $5.000. Está sacando la Pero digo, cuenta. si Hay una definitivamente cuota. se eliminan ¿viste cuando se bajó o sea, viste las retenciones, también la carne fueron bajando y quedaron grabadas algunas? Desde acá de Corrientes pensamos que iba a ser más, digamos, la quita de retenciones a carne vacuna. Yo te doy un Sí, número que es a interesante. El 5% es lo que paga de retenciones la carne hoy en día. Sí. Primero fue del 9%, en un Palermo Milei se la baja del 9 al 6,75%, y un segundo Palermo, ya lleva 2 Palermo, se la baja del 6,75 al 5%. Ese 5% de alícuota que tiene la carne significa $110 millones al año. O sea que el gobierno perdería de ganar es poquito dinero. Por eso te estaba por decir, o sea, Es que probable, lo que se tú pueda decís, mantener, es probable que se mantenga. Es probable que se mantenga ese 0% o que se baje del 5 a un guarismo bastante menor, ¿no? Gracias, Daniel. A las Nos órdenes. sumamos a la agenda de esta semana, ¿no? Lo que tiene que ver Muy con esta reunión de la mesa de enlace. Y el Consejo de Mayo también se reúne mañana, ¿eh? Consejo de Mayo El también. martes. ¿El martes? No, perdón. El martes